El hombre ya ha emprendido su aventura espacial. Impulsado por un sentimiento que le separa del resto de las especies animales, es incapaz de estarse quieto, de adaptarse al aquí y a la ahora. Su angustia le empuja a conocer, a saber, a buscar su propio origen, aunque sea más allá de las estrellas. A lo largo de los últimos milenios hemos recorrido un impresionante camino. Nuestros avances en lo social o en lo técnico eran inimaginables hace unos pocos siglos. Sabemos cada vez más sobre lo infinitamente pequeño y sobre lo infinitamente grande. Pero seguimos sin respuesta para la más inquietante y trascendental pregunta. ¿Hay algo después de la muerte? No es un tema nuevo. Preocupa al hombre desde que tuvo conciencia de sí mismo. Las viejas culturas lo resolvieron a su modo, sustentando la idea de que el cuerpo es solo un albergue temporal para el alma, para el espíritu, que tras la muerte queda por fin libre. Nuestros recuerdos, nuestros sentimientos, todo lo que constituye nuestra personalidad no moría. Emprendía un nuevo camino, una nueva etapa de existencia. Con ese convencimiento como punto de partida, surgieron religiones cada vez más estructuradas, más poderosas, que usaron y aún usan el destino del alma como mercancía. Infiernos atroces y eternos, solo imaginables por las mentes más sádicas como castigo para los infieles o los desobedientes. Y cielos llenos de sensualidad, de goce físico o de una abstracta plenitud espiritual junto a la divinidad de turno para aquellos que cumplieron las normas y fueron dóciles ovejas del rebaño. La revolución industrial introdujo nuevas costumbres y conceptos. Con las máquinas aparecieron también ideas nuevas y resucitaron otras que habían permanecido sojuzgadas. Paralelamente a los planteamientos de las diferentes iglesias, surgieron otras que contemplaban la inmortalidad del alma desde una perspectiva ajena a lo religioso. A mediados del siglo XIX se inició en una casa de Hydesville, en Nueva York, el espiritismo moderno. Como si los que están al otro lado de la muerte hubiesen decidido que era ya momento de intervenir, comenzaron a comunicarse con los vivos. Fue una especie de huracán que arrasó a su paso todos los convencionalismos. Los salones de América y de Europa abrieron de par en par sus puertas a los veladores y mesas parlantes, a los médiums que materializaban espíritus o a los tableros de Ouija, y a cualquier medio que sirviese para facilitar esa comunicación con los muertos que desde el otro mundo parecían ansiosos de reanudar sus lazos con los vivos. Han pasado muchos años desde entonces, pero aunque sin la repercusión social que tuvo en tiempos, el espiritismo continúa vigente como práctica y como filosofía. Sin embargo, el cambio más significativo, la aportación más espectacular a ese presunto contacto con el mundo de los espíritus, ha venido paradójicamente a través de la electrónica. Sin médiums en trance, sin mesas ni tableros parlantes, simplemente por medio del magnetofón, los que cruzaron la frontera de la muerte han decidido ni más ni menos que hacerse oír. Como todas, esta historia tiene un protagonista, Friedrich Jürgenson, y una fecha, el 12 de junio de 1959. Ese día, Jürgenson, pintor y realizador de documentales, recorría un bosque de Suecia. Su objetivo era grabar el canto de los pájaros para utilizarlo de fondo en una de sus películas sobre la naturaleza. Cuando lo consideraba oportuno, hacía un alto en su camino y dejaba que el pequeño magnetofón portátil grabase el sonido ambiente durante unos minutos. Ya en casa, al escucharlo grabado, se llevó la desagradable sorpresa de que junto al canto de diversas aves se oían voces humanas.
Como durante su recorrido por el bosque no había visto a persona alguna, pensó que la cinta estaba defectuosa. Al día siguiente, después de revisar a fondo su grabadora y asegurarse de que utilizaba una cinta virgen, volvió al bosque. Cada vez que ponía en marcha el magnetofón, se cercioraba de que no hubiese otros ruidos que los propios de la naturaleza. Sin embargo, al escucharlo grabado, nuevamente estaban allí las voces, incluso más claras. Y una de ellas, dirigiéndose a él en noruego, le hablaba precisamente de pájaros. A esas voces seguirían otras, incluso la de su propia madre. Voces que trataban de demostrarle que procedían de otro mundo, que eran de personas muertas tiempo atrás, que le daban sus nombres, los de sus parientes vivos, voces de personas fallecidas que a toda costa querían ser escuchadas. Uno de los primeros en prestar atención a sus investigaciones fue el parapsicólogo alemán Hans Bender. De su mano se incorporaron al trabajo especialistas en las más diversas ramas y colaboraron instituciones como la Universidad de Friburgo o el Instituto Max Planck de Múnich. Ninguno de ellos dudó sobre la trascendencia de aquel fenómeno. Luego entró en escena Konstantin Raudive, que como Jürgenson llegó a grabar una psicofonía con la voz de su propia madre, que le llamaba por el nombre cariñoso que utilizaba cuando estaba viva, Gosti. El entusiasmo y la tenacidad de este investigador fue tal que a su muerte, en 1974, dejó grabadas tantas de aquellas extrañas voces que durante mucho tiempo se las ha conocido en los ambientes parapsicológicos como voces de Raudive. El camino iniciado por Jürgenson y Raudive fue seguido inmediatamente por decenas de investigadores y más tarde por aficionados de todo el mundo. A estas alturas, el número de psicofonías grabadas puede contarse por millones. Aunque el origen de estas voces misteriosas sigue siendo objeto de encendidos debates, para muchos, quizás la mayoría, se trata de sonidos procedentes del mundo de los muertos. Sin embargo, en contra de lo que pudiera pensarse, los cementerios no son el sitio más adecuado y los resultados en ellos obtenidos son escasos. Más bien da la impresión de que estas grabaciones guardan relación con los sentimientos que experimentaron en vida los que ahora están muertos. Por eso es más fácil obtener psicofonías en casas abandonadas, ruinas y otros lugares que en tiempos fueron escenario de sufrimientos, de tragedias, de muertes violentas. Vayamos a algunos de esos emplazamientos en los que grabar este tipo de voces es, si no habitual, por lo menos frecuente. Durante el reportaje incluiremos algunas de las psicofonías allí conseguidas. Para una mejor audición en cada ocasión se oirán repetidas 2 o 3 veces. La primera cita fue un día de invierno en el condado de Treviño, en lo que queda de un pueblo abandonado. Hoy pastan plácidamente vacas y caballos entre las escasas ruinas, pero hubo un tiempo no muy lejano en que Ochate fue un pueblo maldito. Hay lugares con leyenda, lugares de apariciones, de milagros, de tragedias, que la voz popular después ha ido engrandeciendo. Pero en pocos sitios convergen tantos sucesos extraños y tan dramáticos como aquí en Ochate, una aldea del condado de Treviño incrustada en tierras alavesas, de la que solo queda en pie una torre del siglo XIII. El resto, sus casas, sus gentes, su ganado, desaparecieron, dejando tras de sí una leyenda de lugar maldito, en el que nada bueno aguarda al viajero solitario. Como tantas otras, la aldea de Ochate, de la que se tienen noticias desde el siglo XII, sufrió épocas de cierta prosperidad y otras en las que sin que se sepa por qué fue abandonada. Sin embargo, en el siglo pasado conoció unos años de esplendor. Llegó a ser una de las aldeas más habitadas de esta zona. Hasta que en 1860 una epidemia de viruela acabó con casi toda la población. Apenas quedaron una decena de personas. Unas pocas más se habían agregado cuando 4 años después se produjo otra epidemia, esta vez de tifus. Y casi todos murieron. A pesar de eso, la gente volvió a Ochate, volvieron a instalarse. Y posiblemente se sentían seguros ya en este lugar, pensando que la maldición había terminado,
hasta que en 1870, ya definitivamente, otra nueva epidemia, en esta ocasión de cólera, acabó con casi todos ellos. Los pocos que quedaron se marcharon horrorizados para no volver jamás. Lo curioso, por no utilizar otro adjetivo, es que a pesar de su proximidad, a pesar del constante tráfico de personas y de ganado, las aldeas vecinas, Imíruri, San Vicentejo, Aguillo, no sufrieron esas plagas. Parece que el destino eligió a Ochate para desatar sobre él toda su virulencia, toda su cólera. Los cadáveres enterrados en mitad del pueblo porque el pequeño cementerio ya no tenía sitio para más muertos, son el testimonio que justifica esa fama de aldea maldita que tiene Ochate. Pero después de ser abandonada, después de que las casas se han ido desintegrando y de los huesos de sus habitantes no quede prácticamente nada, han seguido sucediendo cosas extrañas en torno a esta solitaria torre. La mayoría de los testigos son vecinos de las inmediaciones, vecinos que no quieren hablar para nada de esos sucesos, para no contribuir con su relato a la siniestra fama que tiene este lugar. Pero no faltan los visitantes ocasionales, los investigadores, los curiosos, que atraídos por la fama de Ochate han venido aquí y han sufrido todo tipo de experiencias, desde el avistamiento de eso que llamamos objetos volantes no identificados, hasta manos fantasmales empujando, agrediendo a los que aquí están, psicofonías e incluso personas que han desaparecido, que desaparecieron sin dejar rastro, como si este pueblo maldito se las hubiera tragado. Se empezaron a ir primero como una especie de lamentos de niños, como lloros. Aquello desapareció y entonces empezaron a ir unos latidos de corazón, pero a un nivel muy fuerte. Siempre digo que es como si estuvieras con cascos y lo oyeras en estéreo, pero a un volumen muy alto. Otro día, en otra de tantas visitas al pueblo de Ochate, yo tengo una manía, que es que me da por marcharme solo, y tú, Enrique, lo sabes. Me fui hacia lo que es la torre, y allí, al lado de la torre, pues un poco como invocando, llamando, y de bueno, yo quiero ver algo. Empecé a notar unas sensaciones muy extrañas. Oí como que empezaban a andar alrededor mío, al contrario de que son las olas del agua cuando tiras una piedra, ¿no? Que normalmente se abren y esto al contrario se cierran. Me fueron cerrando, 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 hasta que ya llegó un momento determinado que noté un roce en la espalda, como que daban así con la mano, no una mano. De verdad es que me asusté. Entonces llamé a mis compañeros, subieron y en el momento que llegaron justamente a mí, lo único que vieron era una especie de pasos que se marchaban y era el crujir de la hierba, de los pasos. Bueno, aquí en Ochate una de las experimentaciones parapsicológicas que más se han realizado, tanto a nivel de gente investigadora como de curiosos del tema, pues ha sido el tema de las psicofonías. Y yo personalmente pues he experimentado bastante en este campo sin obtener resultados, pero de las psicofonías que se han podido recopilar en Ochate hay dos bastante claras y con mensajes muy precisos que se realizaron aquí en la torre de Ochate, en su interior. Hay un dato curioso, que ambas psicofonías se realizaron a distintas alturas. La primera psicofonía se realizó a la altura del suelo y la segunda sobre una viga por encima del suelo. Y bueno, en la primera psicofonía fue realizada por un aficionado al tema, que bueno, vino una noche, como una de tantas noches que viene aquí gente, y dejó el casete grabando, y bueno, el posterior rebobinado dio a conocer que se había grabado la voz de una niña, un tono muy infantil, que dice el nombre de Cándora o Pándora. Luego, la segunda psicofonía que antes comentaba fue realizada por un grupo de una asociación de investigación parapsicológica de aquí de Vitoria. Esta se realizó en el año 87 y es una psicofonía que se entiende un poco peor, pero vamos, los últimos términos son claros. Se sobreentiende que dice que hace aún la puerta cerrada, y esta psicofonía, digamos, la voz que se oye es una voz de una mujer ya, pues digamos, madura, digamos, no es tan infantil como la anterior. Y de alguna manera en esta psicofonía se juega con el vocablo puerta, y etimológicamente pues Ochate significa puerta del ruido, puerta secreta, y de alguna manera pues ha habido gente que ha relacionado esta psicofonía, ¿no?, de que hace una puerta cerrada, con la etimología de Ochate, ¿no?, como muy característica de la zona.
Si no son voces de los muertos, cuando menos parecen proceder de otro mundo distinto a este. Y ahora, desde el norte de la península, trasladémonos al sur, a la provincia de Jaén, a un pueblo serrano tan apacible como cualquiera de su entorno, que un día de 1971 entró en la historia por razones que nadie podría haber imaginado. Belmez de la Moraleda. El 23 de agosto de ese año, la modesta casa correspondiente al número 5 de la calle Rodríguez Acosta fue escenario de un hecho insólito. Sobre el suelo de la cocina apareció un enigmático rostro formado con los distintos tonos grises del cemento. Lo que en principio parecía obra de la casualidad se transformó en suceso apasionante, porque a esa cara le siguió otra y otra. Sugestivas, siniestras o melancólicas fueron cubriendo el suelo de la cocina. No había explicación posible, y como parte de aquel barrio está construido sobre un antiguo cementerio, resultó inevitable que la mayoría atribuyese aquella galería de retratos a causas sobrenaturales. En pocos meses, el tema de las caras de Belmez se convirtió en noticia internacional. En España, el diario Pueblo, uno de los de mayor tirada en aquellos años, dedicó página tras página al caso, y los especialistas, junto con miles de curiosos, empezaron a llegar a la hasta entonces tranquila población jienense. No es momento de entrar en detalles. Dentro de esta serie dedicaremos un programa íntegro a las caras de Belmez. Baste decir que las autoridades eclesiásticas y el propio Ministerio de la Gobernación tomaron cartas en el asunto y decidieron zanjarlo drásticamente. El mismo periódico que tanta atención había dedicado al tema fue el encargado de dar el carpetazo, publicando que todo se reducía a un fraude. Como en su día veremos, el único fraude fue el cometido por las autoridades engañando a la opinión pública para silenciar una cuestión que había adquirido excesiva relevancia social y que, en contra de las consignas oficiales de la dictadura, sugería la realidad de los fenómenos paranormales y la posible existencia de una vida de ultratumba que escapaba al monopolio de la Iglesia. Tras los casi 30 años transcurridos, el caso de las caras de Belmez tiene todos los visos de ser auténtico, lo que le convierte en la manifestación paranormal más importante de este siglo en Europa. Entre las muchas investigaciones realizadas no faltó el intento de grabar psicofonías. Y lo cierto es que se obtuvieron muchísimas, algunas de gran contenido dramático. Vamos a escuchar varias. Son, o podrían ser, las voces de aquellos cuyos toscos retratos aparecieron y siguen apareciendo en el suelo de la casa. Ángela tal vez sea el nombre de una de ellas. Se dice que en esa u otras casas vecinas hubo un prostíbulo hace muchos años y algún que otro hecho sangriento. Tal vez de entonces provenga otra psicofonía grabada allí con un siniestro mensaje: matar a él. Matar a él. Matar a él. Alguien desde muy lejos, quizás desde el otro mundo, llama a Miguel. Algún nombre de una de esas personas a las que pertenezcan una de estas caras. Una de estas caras. Tal vez como respuesta a la pregunta sobre invisibles poderes detrás de aquellas caras, se grabó una psicofonía que escuetamente dice: almas hay. Y por último, una grabación en la que, tras preguntar María, la dueña de la casa, por qué los supuestos espíritus habían elegido su domicilio para manifestarse, aparece una inclusión psicofónica que, mostrando su simpatía con María, dice: es un abuso. Bueno, ¿por qué han venido aquí a mi casa? Bueno, ¿por qué han venido aquí a mi casa? Nuestra última cita para este reportaje es en la ciudad de Albacete. Hoy es la sede de la Jefatura de Industria de Castilla-La Mancha.
Pero en otro tiempo, en este mismo lugar estaba la casa de la marquesa. Su propietaria, Margarita Ruiz de Liori, marquesa de Villasante, fue sin duda una mujer extraordinaria en muchos aspectos. Espía, amante de importantes personajes políticos, de costumbres excesivamente liberales para su época y, por si fuera poco, aficionada a prácticas que lindaban con la magia negra. Su nombre se hizo tristemente popular en 1954, cuando su propio hijo presentó denuncia contra ella en un juzgado de Madrid, acusándola de haber mutilado el cadáver de su hija Margot durante el velatorio. El registro de su casa en Madrid permitió el hallazgo de una mano amputada metida en un frasco con alcohol y otras partes de un cuerpo humano, entre ellas los ojos y un trozo de lengua. El juez ordenó la exhumación del cadáver y pudo comprobarse que, en efecto, los macabros despojos habían sido cortados del cuerpo de la hija. La investigación posterior dejó claro que, como en otras propiedades de la marquesa, en su casa de Albacete se habían practicado sacrificios de animales y reuniones de carácter ritual con todo tipo de actividades sexuales. La casa ya no está, y en su lugar se levanta un moderno edificio, pero ya sea por su siniestro pasado o por otras razones, los rumores sobre fenómenos inexplicables en el inmueble llevaron a 3 investigadores de Albacete, Fernando Rosillo, José Luis Tajada y José Martínez, a pedir el correspondiente permiso para comprobar, con su abundante material técnico, la existencia o no de hechos paranormales. De esa forma, la noche del 10 al 11 de marzo de 1998, instalaron sus aparatos e iniciaron los registros de cuanto sucedía. Aparentemente fue una noche infructuosa, ni desplazamiento de objetos, ni formaciones ectoplásmicas, ni siquiera los sonidos secos típicos de un poltergeist. Nada, hasta que escucharon las cintas que grabaron en distintos lugares de la casa. Varias psicofonías recogían la voz susurrante de una niña que con toda claridad pronunciaba frases tan lacónicas y estremecedoras como «Mama, frío, miedo». Oigámosla 3 veces. Venida quién sabe de dónde, aquella voz infantil, tan enternecedora como escalofriante, se acercó a uno de los micrófonos para decir simplemente que era ella. Y por último, la más desconcertante de las psicofonías grabadas aquella noche. La misma voz diciendo «Yo soy Dioni» o quizás «Yo soy Dios». Oigámosla atentamente. Son las 2:05. La grabadora está grabando. ¿Oyes, no? Una voz tan sugestiva y clara que dejó perplejos a los propios investigadores. Sin embargo, el trabajo que realizaron después, sometiendo las grabaciones a todo tipo de análisis, despejó cualquier duda. Obviamente el problema que nosotros tenemos cada vez que hay que salir a investigar es el desplazamiento de todo el equipo. Nosotros lo que intentamos siempre es llevar un equipo básico que nos permita, si es necesario, el análisis de lo que se está obteniendo. Y sobre todo lo que más nos interesa es poder llevarnos a nuestro pequeño laboratorio la máxima cantidad posible
llevarnos la máxima cantidad posible de material, tanto a nivel acústico como a nivel visual. La labor técnica, la labor de análisis realmente ardua y dura es la que se efectúa en nuestro laboratorio, ya que los ordenadores que nosotros estamos utilizando para poder analizarlo pues son bastante más sensibles que los que tenemos aquí, y siempre por miedo al desplazamiento pues los dejamos allí. Obviamente el tiempo que tenemos aquí es muy limitado y nos interesa más recoger buenos registros que el ponernos aquí a analizar. Tras el análisis de las últimas presuntas psicofonías que se obtuvieron aquí, tanto las que se obtuvieron el 11 de marzo como las que obtuvimos a posteriori, la conclusión a la que se ha llegado es que no pertenecen a ninguna de las personas que estuvimos aquí y se pueden clasificar como psicofonías o parafonías. Son inclusiones psicofónicas que se salen de lo normalmente conocido ahora mismo bajo esa terminología, ya que no están incluidas directamente sobre el sonido ambiente, sino que parece demostrable que hubo algún tipo de manipulación física del instrumento, en ese caso la grabadora que se estaba utilizando, para efectuar ese tipo de inclusión acústica. Toda la psicofonía siempre es voz de mujer y siempre es un tipo de lamentos. No sabemos si es de la marquesa o de la hija, no sabemos de quién será, pero siempre aparecen el mismo tono de voz. Siempre coincide, o siempre suele salir en el hueco de la escalera y en la sala de juntas.